el versículo 19. Los que están escribiendo, estamos en la parte doctrinal y seguiría aquí en el versículo 19, antes del versículo 19, un título que dice el propósito de la ley. Si usted está escribiendo, puede colocar allí como un título, el propósito de la ley. Y esto lo trata el apóstol Pablo en el capítulo 3, entre los versículos 19 y 25. Entre los versículos 19 y 25 de ese capítulo 3. Amén. El versículo 19 dice de la siguiente manera, y es el apóstol que sigue hablando a los Gálatas, amén, pero ahora se sirve a seguir tratando asuntos importantes de la ley. ¿Y cuál es su propósito? Dice, entonces, ¿para qué sirve la ley? Dice el apóstol, como en una pregunta. Entonces, ¿para qué sirve la ley? Y contesta a la vez, dice, fue añadida a causa de las transgresiones, hasta que viniese la simiente, a quien fue hecha la promesa y fue ordenada por medio de ángeles en manos de un mediador. Pablo está hablando de la ley. El tema central aquí es la ley, ¿verdad? ¿Y cuál es su propósito? Ahora Pablo habla de la razón por la que Dios puso entonces una ley delante de los hombres. El hombre es puesto por Dios en un lugar especial, el Edén, un huerto especial. Dios le da un único mandamiento, una ley, por decirlo de esa manera, y el hombre no es capaz con ese mandamiento. El pecado entra y se hace señor del hombre. De modo que el hombre transgrede una y otra vez la ley de Dios, quizás sin tener de alguna manera una conciencia clara, pero cuando viene la ley hay una conciencia clara de lo que está mal. Por eso Pablo decía, cuando la ley vino, entonces yo morí, porque me di cuenta que lo que hacía no era bueno. De modo que Pablo está refiriéndose de alguna manera en ese sentido. Dios lo puso a causa de las transgresiones. Cuando Pablo dice que lo añadió la ley a los hombres por causa de las transgresiones que el hombre hacía constantemente, no significa que la ley se dio para limitar las transgresiones. No fue para eso. De hecho, lo hizo para que justamente el pecado quedara en evidencia e inclusive el pecado aumentará. Usted me dirá, pero ¿cómo así, pastor? Y usted pensará en nuestra actualidad. Hay quienes en su pensamiento llegan a hablar de acuerdo a sus pensamientos y decir que la ley se hizo para violarla. Y de hecho de eso estamos nosotros todavía expuestos. En un ejemplo sencillo, un semáforo en rojo te dice que no pases. Y tú pasas. Una ley de tránsito te dice que no debes colocar el carro a la vuelta de una esquina a menos de 5 metros aproximadamente. Y tú la colocas apenas volteas y no dejas ni 50 centímetros. Y cuando viene otro carro, quizá grande, a voltear allí, no puede porque va a golpear tu carro. Etcétera, etcétera. Definitivamente, hermano, nosotros los seres humanos somos violadores de la ley, transgresores de la ley.
Y así estábamos cuando estábamos sin Dios. ¿Y qué decir ahora que estamos en Dios? Por eso es gracia, porque aún así estando en Dios, todavía llegamos a transgredir. Codiciamos, mentimos, nos colocamos dioses delante de nosotros antes que el Dios que ya conocemos. Adulteramos, matamos con nuestras palabras, quizá no lo hacemos físicamente con un arma, pero lo hacemos con las palabras. Precisamente por eso es gracia. Y es lo que Pablo está tratando de enseñarle a los Gálatas. No se trata de lo que hacemos. Hay un dicho por ahí que dicen: lo que haces con la mano, con el pie lo borras. Y eso somos nosotros, intentando agradar a Dios, cumpliendo la ley. De modo que cuando Pablo dice que fue añadido a causa de las transgresiones, Pablo no está diciendo que se dio para que se limitaran las transgresiones nuestras. No, sino justamente para que quedáramos en evidencia de cuál es nuestra condición. E inclusive fue puesta la ley para que el pecado aún aumentara, porque el pecado se aprovecha de la ley. El pecado es rebelión, y alguien que es rebelde se aprovecha siempre de las reglas. Por eso es rebelde. La ley justamente evidencia el pecado e incluso lo hace aumentar. La ley revela el pecado y la ley no asegura justificación para nadie. Como se desprende también de lo que dijo el apóstol Pablo a los romanos en el capítulo 4, versículo 15. Pablo dijo a los romanos, capítulo 4, versículo 15, pues la ley produce ira, pero donde no hay ley, tampoco hay transgresión. Hasta que no haya una ley que diga que no puedes colocar el auto al doblar una esquina a menos de 5 metros, será normal colocar el carro ahí donde caiga. Y no se puede culpar porque no hay una ley, ¿verdad? Eso está mal. Muéstreme la ley que me dice que está mal. Compruébemelo, dice la gente muchas veces. Por eso Dios trajo la ley, para que quedara en evidencia el pecado, lo que está mal. Y aún así, teniendo el pecado dentro, se volviera más pecaminoso el ser humano, porque el pecado busca siempre transgredir. Esto significa que la ley únicamente causa o provoca la ira de Dios, según Romanos 4:15, lo que hemos leído. Dice, pues la ley produce ira. Significa esto entonces que la ley lo único que causa, hermano, o lo único que provoca es la ira de Dios. La ira de Dios. Romanos capítulo 2. Pongo una marca ahí en Gálatas. Y vaya conmigo a Romanos capítulo 2, versículo 5. Donde Pablo está hablando acerca del justo juicio de Dios, exponiendo a gentiles y a judíos, porque Dios no hace acepción de personas. Y dice, pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo
juicio de Dios. El día en que el Señor llame a juicio a los hombres por su pecado, por medio de aquel, como dice Hechos 17:30 creo que es, por medio de aquel al cual Él habilitó, ¿verdad? Para eso, levantándolo de entre los muertos. Aquel que el Señor acreditó, esto es Cristo, por medio de Cristo. Hermano, cada vez que el ser humano peca y peca y peca, de hecho esto es una cadena, se habla de una práctica, cada vez lo que está haciendo es, hermano, como dice allí, amontonando ira, el enojo de Dios. Y más razón para que cuando Dios llame al juicio, nosotros seamos juzgados, condenados, separados de Dios eternamente, en lo que la Biblia llama el infierno. Palabra que quizá muchas veces ni queremos nombrar, o la gente no quiere que le nombren. Amén. El versículo 23 de Romanos 2, mire lo que dice el apóstol, y esto de manera específica a los judíos. En el versículo 23 del capítulo 2 de Romanos dice: tú que te jactas de la ley, con infracción de la ley deshonras a Dios. Es tremendo porque a veces los cristianos nos jactamos de ser cristianos y nos jactamos ante aquel que no conoce a Cristo, que vive en sus pecados. O a veces nos jactamos ante el hermano mismo de la fe. Nos jactamos de ser muy espirituales y obedientes y de no errar jamás las escrituras. Sin embargo, ¿cuántas veces, siendo creyentes ya, jactándonos de eso, infringimos aún los mandamientos del Señor? Por eso es que el Señor decía: no te pongas a mirarle la paja del ojo de tu hermano, mira tu viga. Y eso es algo, hermano, que debe escucharse con atención. Y eso es algo en la que ninguno puede mirar a nadie para decirle: sí, oye, no, me quede calladito, y ni siquiera voltea a mirar a su hermano. Y para que quizás te puedas ver bien, ponte frente a un espejo para que te veas la viga del ojo. Y cuando cada quien entienda eso y no voltee a mirar a nadie, entonces ahí las cosas irán bien, mejor. El problema es que nosotros siempre miramos el error de los demás. Pero nunca miramos el nuestro, porque nos creemos más espirituales, como los judíos se creían mucho más que los gentiles. Y el Señor le dijo: ustedes tienen la ley, ellos ni siquiera la tienen frente a ellos, yo la puse frente a sus ojos. E inclusive ellos, sin tener esa ley frente a sus ojos, hacen lo que es de la ley, sin tenerla frente a sus ojos. Y así nos pasa a los cristianos también muchas veces. Tenemos la Biblia frente a nuestros ojos, y nos jactamos. Y con infracción de la palabra, de su ley, de su gracia, infringimos también sobre la santidad de Dios. ¿No está lleno de esa exhortación prácticamente el 70% del Nuevo Testamento? Eso sin decirle que en el Antiguo Testamento también lo encontramos.
Cuando Dios le dijo al profeta Jeremías que fuera y se pusiera a la puerta del templo a decirle a aquellos que iban al templo que mejoraran sus caminos. Eso significa que obedecieran a Dios en todo sentido, en actitudes, en pensamientos, en conductas. Tremendo, ¿verdad? También sin ley los hombres pecan. Romanos 3:9 dice, ¿qué pues? ¿Somos nosotros mejores que ellos? Dice Pablo. Nosotros, hermanos judíos, ¿nosotros somos mejores que los gentiles? En ninguna manera. Pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles que todos están bajo pecado, dice Pablo. Todos. El Señor Jesús le dijo un día a todo un pueblo que venía con piedras a apedrear a una mujer que había sido hallada en el mismo acto del adulterio. Y le iban a apedrear. Y Jesús le dijo, el que esté libre de pecado que tire la primera piedra. Uno pensaría que eso solamente era para esos hombres, judíos o no judíos, lo que fueran, así no fueran judíos. Eran hombres que estaban en sus pecados, que la gracia no los había alcanzado. Pero sabe, aún dentro de la gracia, nosotros solemos tirar piedras. Y aún estando en la gracia, nosotros no tenemos por qué tirarle piedra a nadie. Tenemos que desarmarnos, vivir desarmados de esas piedras. Y ser consciente de la gracia que nos ha alcanzado. Tanto a mí como a aquel al que quizá pretendiere lanzarle la piedra. Por eso desarmémonos, hermano. Amén. Pero donde hay ley, el pecado se hace visible como infracción de la ley. Y Dios considera a esa persona un pecador. Primera de Juan 3:4 dice que el pecado es infracción de la ley. Infringir la ley es pecado, de modo que el pecado es la infracción de la ley. Y si somos pecadores, pues eso lo dice todo. Sencillamente somos infractores. Indefectiblemente. Como creyentes ya no por práctica, esclavizados. Pero como yo a veces digo, y no sé si usted lo conciba de esa manera, por defecto sí, infringimos en muchas ocasiones la ley de Dios. Gracias que la gracia nos alcanzó. Gracias que Dios nos dio su espíritu para convencernos de pecado y retenernos en muchas ocasiones. Gracias que Cristo se sentó y está a favor de los que han llegado a la fe y a la gracia, los que han sido alcanzados. Porque Cristo está sentado a la diestra del Padre solamente para esos, no para aquel que no ha asumido la ley, no para el pecador practicante, sino para el pecador que ha llegado al temor del Señor, usted y yo. Si es que en alguna manera el Espíritu del Señor está sobre usted y está sobre mí. O sea, si hemos nacido de nuevo. En la ley el pecador haya un motivo de más para transgredirla. Por eso es que nosotros no podemos fiarnos de la ley. La ley saca el pecado de los lugares más recónditos del corazón.
Por eso también la Escritura dice, el corazón del hombre es engañoso. Fíjate de Jehová, no de tu corazón. Hermano, no nos engañemos fiándonos de que somos muy buenas personas. Frente a los ojos del hombre, humanamente hablando, nosotros somos buenas personas. Yo soy una buena persona. No, el pastor es buena persona, el pastor Alfredo es buena persona. No, hermano, yo soy una mala persona. El único bueno es Dios, hermano. Yo soy malo igual que usted. Hemos alcanzado la gracia de Dios. Y su gracia nos ayuda a vivir una vida que le agrada a Dios. Pero no 100%. Por eso somos malos todavía. Tenemos que ser humildes en eso. Sería un mentiroso si yo dijera lo contrario. Y estando aquí de pie, hermano, el Señor enviaría fuego y aquí quedaría fulminado. Pero lo único que me sostiene es su gracia. Porque no soy capaz de cumplir la ley perfecta como Cristo, nuestro Señor, la cumplió. Eso somos usted y yo. Tener esa conciencia clara nos ayuda a vivir en la libertad que Dios nos ha dado. A mantener bajo la poderosa mano del Señor humillados, sometidos a Dios, y entonces el diablo huirá, porque hallará corazones rendidos, que aun cuanto saben que son débiles aún, no obstante, su fe, su confianza está solamente en el Dios que lo protege y le ayuda y lo ha justificado. Aunque el diablo diga lo contrario, Cristo fue el que murió y el que también resucitó y el que también está sentado a la diestra del Padre. ¿Quién nos podrá separar del amor de Dios? Angustia, hambre, desnudez, potestades, principados. La función de la ley resulta ser la de enfatizar que solamente, hermano, por la gracia podemos ser salvos. Esa es la función principal de la ley. Y todavía sigue presente. La ley no se ha desechado a la basura. La ley sigue allí delante de nuestros ojos, ya no para salvarnos por hacerla, sino para recordarnos cada vez que definitivamente es gracia lo que Dios nos ha dado. Porque aún somos vulnerables muchas veces a romper esa ley. Y por eso es que los cristianos tenemos problemas. Por eso es que aquí algunos nos podemos caer gordos, flacos. Nos criticamos, nos creemos unos más que otros. No, hermano, ni usted más que yo, ni yo soy más que usted. Pero Dios sí nos manda, tengan honra los unos a los otros, respétense. Porque cada quien es la imagen del Dios vivo. Y esa imagen Dios la está resolviendo cada vez al darnos su espíritu dentro del corazón de cada uno de nosotros. Ayudémonos los unos a los otros, dice el Señor. Por eso dice, congréguense. Porque quizá la manera más directa de poder ayudarnos es cuando nos vemos la cara en un solo lugar. Amén. Por eso la ley, hermano, no es eterna con ese propósito, sino que la ley es puesta a un lado de su tarea cuando llegó la simiente, o sea, Cristo.
porque ahora la cosa es distinta. Es lo que dice Pablo ahí en ese versículo 19. Esa simiente a la que se refería la promesa. Esa simiente que es Cristo. Amén. Como dice ahí en el versículo 16 de Gálatas 3, si usted lo mira, unos versículos atrás, en Gálatas 3, donde estamos tratando el tema, versículo 16, Pablo decía, ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente. No dice y a las simientes, como si hablase de muchos, sino como de uno. Y a tu simiente, y dice Pablo, la cual es Cristo. La cual es Cristo. El mediador a quien fue entregada la ley de Dios era Moisés, y que se le entregó a Moisés por medio de ángeles. O sea, Dios mismo no fue y lo hizo. Dios envió ángeles. Representaban a Dios en ese instante. Moisés representaba al pueblo como tal. Pablo manifiesta así la distancia entre Dios y el hombre cuando dio su ley. A diferencia cuando entregó la promesa a Abraham, que lo hizo directamente Dios a Abraham. Amén. En el versículo 20 dice, y el mediador no lo es de uno solo, pero Dios es uno. Hermano, lo importante para Pablo, y que quiere que los Gálatas entiendan y nosotros también entendamos, lo importante para Pablo, lo que resalta Pablo, es la relación entre la ley y la promesa. Y eso es algo que nosotros también debemos de tener claro para entender verdaderamente lo que significa el Evangelio. La buena noticia. La mala noticia sería que nosotros estamos ya condenados por el pecado porque somos infractores constantes de la ley cuando estamos sin Dios. Esa es la mala noticia. Ya estamos condenados. Con una sola vez que infringimos la ley, ya con eso ya condenados. Pero la buena noticia es el Evangelio. Lo que el Señor vino a resolver frente a eso, de lo cual no podemos escapar, ningún ser humano, excepto que Dios le ayude o lo salve conforme a su plan. El mediador que transmitió la ley, dice, no es de uno solo, es decir que para el cumplimiento de lo que la ley exige, se precisan dos partidos o dos partes que estén de acuerdo. En ese sentido, en esa misma forma, entonces se estaría diciendo que nosotros los seres humanos debemos de contribuir en la salvación. En este caso es cumplir la ley. Y eso es imposible. Amén. Eso es como lo que Pablo les dijo a los Gálatas en el versículo 12. Si usted se devuelve un poco atrás, versículo 12 de Gálatas 3, Pablo dice, y la ley no es de fe, sino que la ley dice, el que haga esto, vivirá por ello. Y eso es imposible. El que haga eso, vivirá por ello. El que haga la ley, el que la cumpla. Hermano, el único que la pudo cumplir fue Cristo, de manera perfecta. De resto nadie. Eclesiastés 7:20 creo que dice,
No hay hombre sobre la tierra o en el mundo que haga siempre lo bueno y que nunca jamás peque. No lo hay. En ese sentido, no hay nadie que en verdad busque a Dios. Es tremendo esto. Si aún nosotros buscando a Dios, hermano, infringimos muchas veces la ley de Dios. Pero la ley solo ha dejado, hermano, de manifiesto al hombre en su impotencia, incluso desarrollando cada vez esa rebelión contra Dios. Amén. Como dice en Romanos 8:7, dice, por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios. ¿Por qué? Hay un por qué. Entonces Pablo dice, porque no se sujetan a la ley de Dios. Y es que ni tampoco pueden. Romanos 8:7. De modo que el ser humano se anda vive en una constante rebelión contra Dios. El ser humano sin Dios vive en una constante. Nosotros, gracias a la gracia de Dios, no vivimos una constante. Nosotros obedecemos, el Espíritu nos ayuda, nos guía, nos convence, nos cambia, nos ha hecho renacer, ha cambiado nuestros pensamientos. No queremos pecar. No obstante, algunas veces cedemos a la carne. Por eso, en el mismo Gálatas, Pablo le decía a esos hermanos que no le dieran lugar a la carne, sino que anduvieran en el Espíritu. Y andar en el Espíritu es andar en obediencia al Espíritu. Y la obediencia al Espíritu se concluye en la obediencia a la palabra de Dios, a lo que Dios dice en su palabra. Amén. En el caso de la promesa, hermano, lo que Pablo dice es que cuando dice que Dios es uno, está diciendo es que Dios mismo es quien realiza la promesa y solo lo hace Él solo, sin intermediarios, sin la ayuda del pueblo de Israel que se comprometa a cumplir la ley, porque de hecho no pueden, y Dios lo sabía. Pues es que el propósito de la ley no era salvarlos, sino mostrarles la necesidad de la simiente. De manera unilateral, o sea, independiente, autónoma, particular, Él solo, Dios solo, es quien ha prometido su salvación. Él salva, por gracia, como un regalo, sin decirle a Israel, cumple los mandamientos, cúmplelos. Aunque nosotros vemos que el Antiguo Testamento dice, si obedeces la ley, ahí están mis mandamientos para que los cumpla. Dios sabe que no los va a cumplir, pero precisamente Dios los está llevando a que se den cuenta cada vez de que necesitan la ayuda de Dios. Y con la ley puesta delante se den cuenta cada vez de que lo que viven es transgrediendo y transgrediendo y transgrediendo cada vez. Les hace estar viendo cada vez la necesidad, la conciencia de pecado, como si dijera el Señor, estoy preparándolos para que cuando venga Cristo, entonces recuerden lo que les dije antes y entonces puedan aceptarlo, por decirlo de alguna manera. Pero no todos lo recibieron y nosotros lo sabemos. Y Dios sabía que no todos lo irían a recibir.
Pero es que a la larga nadie tendrá excusa, hermano, delante de Dios. Porque infringimos la ley constantemente. Sabíamos lo que era malo. Dios nos dio una conciencia, un conocimiento de lo bueno y de lo malo. Y menos tendremos excusa delante de Dios cuando Dios hizo lo que hizo al hacerse hombre. El Hijo, Dios con nosotros, hacerse hombre y venir a hacer la obra salvadora que hizo. Y no lo aceptaron los hombres. Escuche. De modo que entonces es Dios unilateralmente, ya no es un partido doble, una partida doble, Dios y el pueblo, Dios y el hombre, sino que Dios ha prometido su salvación para cuya realización no depende entonces de ese segundo partido. Él es uno y el único de quien todo depende. Es por esto que la promesa sí es de fiar, sí es confiable, como un camino a la salvación. Y esa promesa es Cristo y lo que Él hizo. Amén. De tal manera, hermano, que entonces los hombres, las personas que se encuentran en Cristo, reciben también esas promesas. Esas promesas sin necesidad de que la ley les tenga que ayudar. No, porque la ley no nos ayuda. La ley solamente nos muestra nuestra vulnerabilidad y la necesidad constante de ese Salvador. Y que abracemos la obra de la gracia de Dios hecha en la cruz por Cristo. La ley no nos ayuda. No obstante, la ley es algo que tenemos que cumplir, siendo salvos por la gracia de Dios. Por eso Jesús decía, ustedes oyeron que no hay que adulterar. Entonces cualquiera diría, Jesús hubiese dicho, pues boten eso a la basura. No, Jesús no dijo eso. Jesús dijo, ahora yo les voy a decir, y la gracia está hablando, que si con tan solo mirasen a una mujer y la codiciasen, ya adulteraron con ella en el corazón. ¿Comprende? De modo que no votemos la ley. Tengamos en cuenta la ley. ¿Para qué? Para que dejemos de ser chismosos, contendedores, orgullosos, hacer acepción de personas, mordernos los unos a los otros, para que dejemos de codiciar. Honremos a nuestros padres. No tomemos el nombre de Dios a la ligera. ¿Ves? No mintamos en ninguna forma. No robemos en ninguna forma. Porque nos mentimos, hermano. A veces decimos que amamos al hermano y es mentira. No lo amamos. ¿Ve que hay motivos por qué doblar las rodillas y llorar delante de Dios en oración? ¿Amén o no amén? Y así, y con todo lo que le estoy diciendo, usted tiene que amarme. Y yo lo tengo que amar a usted. Con todo lo difícil que es usted. Y con todo lo difícil que soy yo. Tenemos que amarnos.
Y el amor precisamente nos impulsa a cambiar. Lo que en mí como actitud puede estar siendo malo para el hermano. Por amor a ese hermano, yo tengo que mirar cómo es mi conducta y cómo puedo yo cambiar cosas que le pueden ser un tropiezo al hermano. Porque a veces hermanitos que dicen, usted me tiene que amar así. Yo sí, hermano, yo lo tengo que amar así, pero arrepiéntase, cambie eso. Hay hermanos que dicen, no es que usted me tiene que amar así, entonces es la excusa para seguir con su inmadurez o su mala conducta. No, arrepiéntase. Tenemos que cambiar. El amor precisamente nos debe impulsar a tener que cambiar para evitar con mi forma de ser no llegar a ser un tropiezo, quizá a veces para el hermano. Quizá un hermano que tiene mucha paciencia, pero créelo que si tú no cambias y sigues siendo carga, llegará un momento en que la paciencia se le acaba, hermano, y le puede pasar lo de Moisés, que en lugar de hablarle a la roca, le pegó. Y eso le costó no entrar a la tierra. El hombre más manso sobre la tierra le sacaron la piedra y le pegó a la piedra, a la roca. Llegan momentos en que uno como pastor llega a pecar, hermano, por causa de las ovejas. Actitudes que no son correctas. Y a veces actitudes de gente madura. Que uno dice, pero ¿cómo puede ser que este hermano tan maduro y me salga con esa barrabasada, con esa actitud? Me extraña, hermano. O porque el líder se crea un sobrado. No, arrepiéntase. Lo único sobrado es Dios, hermano, nadie más. Amén. Si estamos aquí es por su gracia. Y si cada quien está en el lugar donde Dios lo ha puesto a servir con los dones que tiene, los talentos que tiene, es simplemente porque Dios se los ha puesto, es simple gracia. Más bien administrelos bien, con corazón humilde, sencillo, obediente al Señor. Usted me dirá, pastor, ¿y por qué me habla tanto de esto? Pues porque a los mismos Gálatas les dijo que no se comieran entre sí. Por ahí está escrito. Amén. Mire cómo dice Gálatas capítulo 3, los versículos 19 y 20 esta es la Biblia hispanoamericana, traducción no sé si es internacional o intercontinental, la BHTI, no sé si la puedes colocar ahí, la BHTI. Dice, Gálatas 3 del 19 al 20, dice, así las cosas, dice en esta versión, ¿qué sentido tiene la ley de Moisés? Se añadió con el fin de señalar lo que era pecado hasta el momento en que llegara Cristo, o sea, la simiente que leímos en la otra versión. El descendiente prometido. La ley fue promulgada por medio de ángeles y Moisés actuó como intermediario o de intermediario. Versículo 20 dice, pero el intermediario, o sea, Moisés, está de más cuando solo entra en juego una persona. ¿Quién es esa persona? Dios. Porque Israel no sería capaz de cumplir la ley para salvarse. Entonces por eso dice, pero el intermediario Moisés está de más.
No obstante, pues ahí estuvo Moisés, al que le entregó las tablas del Señor. Y eso no el Señor directamente, dice que fue por medio de ángeles. Y Dios es uno solo, termina diciendo ese versículo 20 de esa versión. En la Nueva Biblia Viva, dice, pero entonces, ¿para qué se nos dio la ley? Después que Dios le dio la promesa a Abraham, Dios añadió la ley a causa de nuestros pecados, pero solo hasta que viniera la descendencia de Abraham, a la que se le había hecho la promesa, o sea, Cristo. Además, Dios encomendó a los ángeles entregar la ley a Moisés, que fue el intermediario. Versículo 20, pero, vuelve a haber un pero no se necesita un mediador cuando se trata de una sola persona y Dios es uno solo. Y vuelve y dice, se trata de una sola persona. O sea, la salvación se trata de una sola persona. Quien lo salva es Dios. Él es el único. Él actúa unilateralmente. Israel no. Cumpliendo la ley. Israel no, porque Israel no puede hacer nada. Ahora, de manera generalizada, el ser humano no puede hacer nada, no se puede salvar por sí solo, por cumplir la ley, por hacer buenas cosas, la buena obra, por orar mucho, congregarse demasiado, hacer vigilias, ayunar 3 veces a la semana, ayuno de 40 días. Nada de eso nos puede salvar. Ahora, ¿hay que ayunar, orar, congregarse? Claro que sí. ¿Hay que hacer buenas cosas, buenas obras? Claro que sí, pero nada de eso nos salva. La salvación es por gracia, es unilateral. La salvación viene del Señor. Versículo 21. Una pregunta, dice, luego, ¿la ley es contraria a la promesa de Dios? ¿La ley entonces es contraria a la promesa de Dios? Y Pablo dice, de ninguna manera. No, en ninguna manera. Porque si la ley dada pudiera vivificar, la justicia fuera verdaderamente por la ley. Y la ley no puede ser contraria tampoco a la promesa, porque es que la ley es de Dios. La ley es santa. La ley refleja el carácter de Dios. Solo que el propósito de revelar ese carácter a los hombres no era con planes salvíficos, sino solamente de evidenciarles lo mal que estábamos. Por la diferencia esencial entre la ley y la promesa, la ley dice, el que haga estas cosas vivirá por ellas, ¿recuerda? Mientras que la promesa dice, confía solamente. Fíjese la diferencia. La ley dice, el que haga estas cosas va a vivir. Cualquiera diría, no, pues Dios estaba jugando con el hombre. ¿Cómo le da una ley y le dice que si hace esas cosas? Él nunca les dijo, ahí está la ley para que vivan. No, le dijo, ahí está la ley y si la llegan a hacer, vivirán. No dijo que la ley les iba a salvar. Les dijo, si hacen esas cosas, vivirán. Y el propósito era que se dieran cuenta de que no podían hacerlas. Hasta que viniera la revelación y los ojos les fueran abiertos y vieran con claridad la salvación del Señor. Pero eso, a diferencia de la promesa dice, confía. Confía solamente. Cree, confía. Sí es evidente que la primera no puede dar vida, o sea, la ley, porque eso significaría que nosotros mismos deberíamos contribuir a esta vida. ¿Ves? Entonces ya no sería unilateral, sino que sería
bipartidista, ¿no? Yo estaría contribuyendo en mi salvación haciendo las obras de la ley. ¿Ves? Aunque las obras de la ley debemos vivirlas, ¿sí o no? Porque no debemos adulterar porque eso está mal, no robar porque eso está mal, no codiciar porque eso está mal. No debemos de deshonrar al papá y a la mamá porque eso está mal. Y si alguien debe entender eso, con mayor razón es aquel que ha sido transformado por la gracia de Dios, salvado. Debe entender con mayor razón eso, pero no con motivos o propósitos de salvación, no. ¿Me estoy haciendo entender, hermano? De modo que eso sería imposible. De haber sido posible eso, entonces la justicia sí habría sido por la ley. Lea conmigo Gálatas 3, del 20 al 21, en la Nueva Traducción Viviente. Gálatas 3, del versículo 20 al 21, en la Nueva Traducción Viviente. Mire cómo dice: ahora bien, un mediador es de ayuda si dos o más partes tienen que llegar a un acuerdo. Pero Dios, quien es uno solo, no usó ningún mediador cuando le dio la promesa a Abraham. ¿Ve? A diferencia de cuando entregó la ley. Cuando le dio la ley al pueblo. Cuando le dio la promesa a Abraham no usó ningún mediador. Ahora viene la pregunta del versículo 21. ¿Hay algún conflicto entonces entre la ley de Dios y la promesa de Dios? De ninguna manera, dice el apóstol. Si la ley pudiera darnos vida nueva, nosotros podríamos hacernos justos ante Dios por obedecerla. Ahora vaya al versículo 22, léalo conmigo. Mas la Escritura lo encerró todo bajo pecado, para que la promesa que es por la fe en Jesucristo fuese dada ¿a quiénes? A los creyentes, a los que crean. No a todo el mundo, sino a los que crean. Cristo murió por el mundo. Creo que hay un versículo que dice: y mayormente por los que creen. Hablando de que murió por el mundo, pero por los que creen. Amén. Hay a veces un debate en eso, ¿no? De que si Cristo murió por todos o no murió por todos. La Biblia dice: de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito. Él murió por todos. Pero aquellos que abrazan la gracia y llegan a la fe, esos son los que, de esos son el beneficio, digámoslo de esa manera, de la cruz. Mas las Escrituras lo encerró todo bajo pecado, para que la promesa que es por la fe en Jesucristo fuese dada a los creyentes. Se refiere a Dios mismo. Cuando dice las Escrituras, está hablando a Dios mismo. Porque ¿de quién son las Escrituras? De Dios. ¿Qué escribieron los hombres? Pues lo que Dios les dijo que escribieran. ¿Sí o no? ¿En qué se inspiraron ellos? Pues en lo que Dios les dijo. Y ellos plasmaron. Entonces, hablar de las Escrituras es hablar de Dios. El Dios vivo que habla y que nosotros, hermanos, llegamos a conocer a través de la palabra. Amén. Porque es a través de la palabra que nosotros conocemos a Dios. Amén. En especial se está hablando aquí de las palabras de la Escritura. Cuando Pablo dice todo, dice la Escritura lo encerró todo bajo pecado, ese todo remite a las personas, a los pecadores, a los hombres. La Escritura lo encerró todo bajo pecado, o sea, todos los hombres bajo pecado. Como leíamos ahora en Romanos, que decía que ya estaba,
ya Pablo había expuesto, ¿no es cierto? Y Pablo diría como de esta manera, ya está comprobado que tanto gentiles como judíos estamos bajo la condenación del pecado. Y aquí Pablo vuelve a decir lo mismo, pero en otra manera, dice todo, ese todo, Dios, la escritura, o sea, Dios mismo lo encerró todo bajo pecado. Ese todo remite a las personas, a nosotros y nuestras obras. A esa situación en la que estamos nosotros como seres humanos, en general. Amén. Dice encerradas, dice Pablo. La escritura lo encerró, dice, bajo pecado, lo encerró. Es decir, cautivos, hermanos, bajo el poder de algo o de alguien. En este caso, bajo pecado. Dios nos encerró. Alguien diría, uy, entonces Dios actuó mal. Dios fue tentado por el mal. No, cuando Él nos pone la ley, hermano, su ley moral, su ley santa, con eso quedamos nosotros encerrados. Es más, pudimos ver los barrotes en los que estábamos encerrados, por decirlo de alguna manera. Pudimos darnos cuenta lo encerrados que estábamos. ¿De qué manera lo encerró? Cuando nos pone la ley. Para que todos lo veamos, gentiles y judíos, vea, quedamos encerrados. De esa manera nos encerró el Señor. Indica el hecho de estar bajo el poder del pecado. La ley nos muestra eso, que estamos bajo el poder del pecado. ¿Comprende? No significa que Dios lo hizo tentado por el mal para meternos o mantenernos en pecado, no. Sino que puso su propio carácter santo delante de nosotros para que nos diéramos cuenta. Amén. Para evidenciar el pecado y efectuar la total quiebra del hombre en sus intentos de alcanzar la vida por sí mismo. Fuera de Cristo, nuestra vida se halla por completo, hermano, bajo la maldición de Dios, que encierra y envuelve totalmente la situación humana. ¿Recuerda lo que dice la ley? Maldito el que no hiciere las palabras de esta ley. Y es que ya, antes de que el Señor nos mostrara la ley, nosotros ya estábamos malditos, hermano. En el momento que el hombre desobedeció, ya veníamos arrastrando esa maldición. Solo que cuando la ley viene, el Señor está siendo evidente. Es un proceso de revelación el que Dios está trayendo, ¿verdad? Un proceso de revelación que se torna en sombras y figuras de lo que habría de venir con Cristo, la simiente, la revelación completa. Amén. En Romanos 11:32, en la traducción del lenguaje actual, mire lo que decía Pablo a los romanos. Decía, pues Dios hizo que todos fueran desobedientes, para así tenerles compasión a todos. Vuelve otra vez que quizá podamos pensar que Dios está siendo tentado por el mal. Ve así de. Dios hizo que todos fueran desobedientes. No es que no fue Dios, el hombre ya lo era. Lo que significa es que, vuelvo y digo, al colocar la ley frente a nosotros, nos quiere hacer conscientes de alguna manera de que ya estamos en esa posición de desobediencia.
Es despertar de alguna manera una conciencia. Amén. De eso. De que somos desobedientes a Dios. Y vamos a dejar allí. Continuaremos con la ayuda del Señor en el versículo 23.